Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Por tu misericordia, gracias. Por tu gran amor, gracias. Aleluya. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jesucristo de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. Aleluya. Poderoso Dios, glorioso Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias. Glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo te alabo, te bendigo, te exalto, Padre. Santo, 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 santo. Digno de suprema alabanza, digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza. Poderoso Señor, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, precioso. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanas, paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, remanente. Damos gracias a Dios una vez más, aquí estamos, aleluya, con un corazón dispuesto. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Santo, santo, santo. Aleluya. Permítame quitar el sonido. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias a Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Él vendrá por su iglesia querida. Y pregunto, ¿y tú listo estás?
Él vendrá por su iglesia querida. Y yo te pregunto, ¿estamos listos? Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Él vendrá por su iglesia. Él nos llevará. Gracias, Señor. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Preparémonos, hermanos. El Señor viene pronto. Ponga atención a la palabra, por favor. Hay un caos. Si algo están haciendo las redes sociales, ¿por qué cree que son gratis las redes sociales? Porque es la manera de poder controlar a las masas. Porque cree que hay Facebook aquí en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Japón, en México, donde quiera. Es el sistema del mundo para operar y bombardear a toda la gente de todo el mundo con lo que ellos quieren. Se acaba de celebrar el foro de Davos y todo el mundo está hablando. O sea, y que cuando digan paz y seguridad, hermano, y que si el anticristo va a tener esposa, claro que no va a tener esposa. Porque el anticristo va a ser un homosexual. Daniel dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Este es un plan de paz para la Franja de Gaza. Fíjense, es el plan de paz para todo un pequeño territorio. Así, pero es que se está asomando, sí, pero no es el momento todavía. No es el momento todavía. Ponga atención a la palabra para que entienda los tiempos. Cuando el capítulo 2 del profeta Daniel, cuando se mezcla el hierro con el barro en los dedos, los 10 dedos, son alianzas humanas y esto apenas se está polarizando en el mundo. ¿Qué más quisiéramos, hermanos? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Si tenemos a Cristo, ¿qué nos angustia lo otro? Miren, vamos a hablar un poquito, hermano. Lo que sigue aquí
En primero los Corintios, ayer estuvimos hablando acerca de la obra de cada uno, el fuego la probará. Amén. Y hablamos de que ni el que planta ni el que riega son algo. Son una misma cosa y cada uno recibirá su recompensa según la obra de ellos. Pero dice el versículo 10, vamos a regresar al 3:10. Al 3:10 porque hay algo que inquietó mi corazón mientras leía la palabra hoy. El versículo 10 dice, el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, dice, yo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, por favor, entendamos el versículo. Dice, conforme a la gracia de Dios, conforme al Espíritu de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. No es que el apóstol Pablo haya tenido sabiduría personal para decir lo que va a decir enseguida. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bien, hermanos, siempre que va a iniciar una creación, Dios, para iniciar su creación, lo primero que hizo fue a Cristo. Materializó su verbo, su palabra. El apóstol Pablo no está poniendo el fundamento porque él tenga facultad para ponerla. El apóstol Pablo, por medio de la revelación de Jesucristo, de la gracia, porque entiende que Jesucristo es el fundamento, que es el principio de la creación. Y él lo pone, mire, para los hebreos era común saber de la roca. Para los hebreos era común saber de que la roca que los seguía en el desierto será Cristo, pero para los gentiles no. Por favor, ubíquese en el tiempo. Los gentiles no, como ahora nosotros tenemos el conocimiento en todo el mundo, pero en aquel tiempo cada tribu bárbara, cada región eran indígenas, hermanos, prácticamente, hermanos. Váyase a 1500 años atrás, estamos en el año 2000, en 1524, hermanos, se descubrió América. Váyase, hermanos, 2000 años atrás. Por favor, ubíquese en el contexto. El apóstol Pablo iba a predicar a tribus indígenas. Acuérdense que cuando llegaron a la isla de Malta eran nativos, le llama Pablo. Entonces, no es que él ponga el fundamento, no es que salga de él el fundamento. Él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, la gracia es Cristo. Conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios todo lo escudriña, en lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios le enseña a Pablo que el fundamento no lo establece él, lo establece Dios. Pero él usa, los traductores han hecho esta palabra para decir, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Sí, Cristo? Miren, hermano, no es que Pablo esté poniendo el fundamento. Pablo lo está sacando de un misterio, del misterio de Cristo que era para los gentiles.
Si los judíos no entendieron el misterio de Dios en Cristo, los gentiles menos, hermano. Y Pablo, la traducción dice aquí, yo como perito arquitecto puse el fundamento. No, hermano, el fundamento es Dios y el fundamento visible de Dios es Cristo. Por eso Cristo es la imagen del Dios invisible. Te lo parafraseo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Para que me entiendas y para que te pueda explicar. Por eso, entonces, qué importante es esto, hermano, porque entonces, si Cristo es la piedra angular, todo está creado en Cristo. Los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible. Por eso es que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso es que por Él subsisten todas las cosas. Miren, hermano, si los demonios en el cielo no pueden cambiar el cielo, ¿tú crees que los hombres van a cambiar la tierra? No tienen autoridad para destruir la tierra. Por eso el diablo se está ensañando con los líderes de las naciones. Aunque utilicen el nombre de Jesús para tratar de imponerse. El apóstol dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, no porque él esté fundando el cristianismo. Y el cristianismo no es una doctrina. Y el cristianismo no es una religión. El cristianismo, hermano, es un concepto humano. Pero lo que Dios no hizo Dios no hizo una religión. Dios creó a Cristo Jesús. Y lo entregó por nosotros. Él es la piedra angular. Cristo es la piedra. Por eso es que el apóstol Pablo eso no lo entendía. Pero cuando la gracia de Dios le enseñó al apóstol Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios dice, todos comieron el mismo alimento espiritual que caía del cielo, que es el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. El salmista, para que vean que no es Pablo el que pone el fundamento, como dice la escritura ahí en el versículo 10 que estamos viendo, hermano. Mire, hermano, en el capítulo 118 de los Salmos, dice el versículo 19 al 22, dice, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y luego dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y enseguida dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes eran los edificadores? El sacerdocio levítico, el sumo sacerdote, los reyes. Amén. Los únicos que no desecharon la piedra angular fueron los profetas. Por eso Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque ellos estaban edificados en Cristo. Es decir, oían la voz de Cristo.
oían la voz de Dios, la palabra de Dios es Cristo, ellos la oían. Por eso Jeremías decía, la palabra del Señor vino a mí. Por eso Jesús ahora nos dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No desechan el fundamento. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿quién puso el fundamento? ¿El apóstol Pablo o Cristo? ¿O Dios? Por eso el Señor mismo pregunta, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo leen? Y dice, hermanos, ahí precisamente en Romanos capítulo 9, vamos a Romanos tantito atrás, hermanos, tantito atrás. Romanos capítulo 9, hermano, mire lo que dice del 30 al 33. Aleluya. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban por ella, iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Tropezaron en la ley, porque la ley es de fe. La ley es para la misericordia. ¿De dónde sale la fe? De la ley. ¿De dónde sale la gracia? De la ley. Tuvo que venir uno nacido de mujer y bajo la ley para poder sacar la gracia de la ley, para poder decirnos, oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es un asesino. La gracia, la fe sale de la ley, la gracia sale de la ley. ¿Por qué? Porque no entendieron a Abraham, al padre de la fe. Ni hoy entendemos a Abraham. Y si no entendemos a Abraham, menos entendemos a Jesús. Por eso, muchos que no entienden a Cristo, que no conocen a Cristo, van a tropezar. Y cuando venga la persecución, van a salir corriendo. No van a poder meterse a la roca. Y ahora es el tiempo de meternos en la roca, como echando la raíz dentro de la roca. Somos plantados en Cristo. No somos plantados en una institución, no somos plantados en una congregación, somos plantados en Cristo Jesús. Mis raíces entran a la roca dura. No es dura la roca, hermano. Es duro Cristo para los que no renuncian al pecado. En una visión que el Señor me dio, yo tenía que meter una tubería en una pared de roca y le dije, Señor, yo no tengo.
No tengo herramientas para excavar en la roca. Y toqué la roca. Y cuando toqué la roca, la pude desbaratar con las manos y metí la tubería. ¿Por qué? Porque lo que se ve no es real. Lo que no se ve es lo real. Y eso es la fe. Por eso necesitamos caminar por la fe. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10. Y dejar las obras de la ley. ¿Qué tengo que hacer esto para merecer? ¿Qué tengo que hacer esto para que me aprueben en el templo? ¿Qué tengo que hacer esto? Y váyanse al capítulo 11, hermanos. Bueno, vamos a irnos a Isaías capítulo 28. Fíjense bien, hermanos. Isaías capítulo 28, 16. Gracias, Señor. Parece que le ordenas a la Biblia, háblete en 28 y haces la mano así, se abre en el 28. Como que Dios está en control, aleluya. Para que entienda que el apóstol Pablo no puso el fundamento. Para que entienda que el apóstol Pablo no puso el fundamento. Lo primero que hizo Dios fue poner el fundamento en el cielo y en la tierra. Y en todo el universo, porque todo fue creado en Él. Si Cristo es el fundamento, todo fue creado en Cristo. Sean cielos, sea la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él. ¿Hay alguien en casa? Eso a mí me enseña, me abre el entendimiento para comprender que no puedo menospreciar a los norteamericanos, que no puedo menospreciar al presidente, no puedo menospreciar al obispo, no puedo menospreciar a los mexicanos, ni a los salvadoreños, ni a los venezolanos, ni a los chinos, ni a los zapotecos, ni a los mixtecos. Porque fueron creados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Y el 16 dice el capítulo 18. Está hablando, está molestando a Jerusalén, hermano. Y viene la hora de que se van a levantar personajes que van a amonestar a Jerusalén. 2 profetas se van a levantar y van a amonestar a Jerusalén y a todas las naciones. Pero principalmente a Jerusalén, porque si alguien está provocando y está trabajando para que venga el anticristo, es Israel. Y usted está de acuerdo, porque usted dice, es que Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí? Son el pueblo de Dios por naturaleza, pero el pueblo de Dios ahorita es la iglesia, no todas las iglesias, ni todos los pastores, ni todos los obispos. No, hermano. Conoce el Señor a los que son suyos. Todo el mundo se da golpes de pecho que se van a ir al cielo a la duda del Cordero. Sí, se van a ir al cielo con todo y botas. Me gozo. Me gozo. Dijo el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando se falten los reciban en las moradas eternas. Sí, pero no entienden que las moradas eternas están en el cielo y están en el infierno. Y que los injustos no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿qué están heredando?
está amonestando a Jerusalén. Y dice, por tanto, Jehová dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que en él creyere no se apresure. A mí me llama la atención una palabra. Y cuando leí esto, dije, piedra probada, Padre Santo. Paz de Cristo, hermanos. Mira lo que voy a decirte. Cada fiesta de la Pascua, el padre de familia tenía que revisar que entre los corderos que naciera para el próximo año tenía que traer uno macho, blanco, sin defecto, no perniquebrado, sin ninguna mancha. Tenía que cuidarlo, tenía que apartarlo, tenía que ponerlo en un codar aparte y alimentarlo especialmente porque era el sacrificio, era la ofrenda por el pecado. Y era tanta la degradación del mandamiento de Dios que los que llevaban un corderito blanco, que eran personas que entendían que su confianza estaba en el cordero, en su perdón de sus pecados estaba en el cordero, se los compraban a ellos y ellos les daban un cordero a ellos, un cordero manchado, perniquebrado. Al fin y al cabo va a morir. Y aquellos los sacrificaban para la familia de los sumos sacerdotes. Nadie podía entrar en el linaje de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes no creían en la resurrección. No creían en los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué no creían? Porque si un ángel le hablaba, ¿ustedes creen que iban a creer que el ángel Gabriel vino a María? ¿Ustedes creen que iban a creer que el ángel le había hablado a Zacarías? ¿Ustedes creen que el sumo sacerdote le creyó a Zacarías que Dios le había dicho que iba a tener un hijo y que le iba a llamar por Juan si ellos no creían en los ángeles? Exactamente está pasando lo mismo. Si usted tiene una visión de parte de Dios y le dice, pastor, es que yo un ángel, me estás loca. Si a mí Dios no me habla, ¿cómo te va a hablar a ti? Tenemos los mismos saduceos y los mismos fariseos. Pero ellos tenían que cuidar que el cordero fuera macho, blanco, sin defectos, sin ninguna quebradura. Ellos aprobaban qué cordero pasaba y qué no pasaba. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿quién probó que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Un hombre extravagante en el desierto predicando, cubierto con piel de camello, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú crees que los fariseos no se dieron cuenta? ¿Tú crees que los saduceos no se dieron cuenta? ¿Quién lo examinó? ¿Quién dijo, este pasa para el sacrificio? ¿Qué dice el versículo que leímos? En Isaías 28. Aleluya. Versículo 16. Dice, por tanto, he aquí, Jehová el Señor dice, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada. ¿Quién probó
que Jesús era el Cordero de Dios. ¿Quién probó? El Padre. Y no solamente lo probó, antes de probarlo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué pudo el Padre hablar desde el cielo a Juan para que Juan no se equivocara en lo que estaba haciendo? Porque sabía que Juan iba a titubear más adelante. El Cordero tenía que ser sin defecto. O sea, es decir, tenía 33 años Jesús sin haber cometido 30 años sin haber cometido un solo pecado. Después volvió a aparecer en la transfiguración del Padre, les dice otra vez a Pedro, Jacobo y a Juan ahora, este es mi Hijo amado. Cuando le querían hacer una enramada para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús, y entonces el Padre tiene que intervenir y les dice, a cambiarles sus formas de pensar, y les dice, este es mi Hijo amado. A él oigan. Olvídense de Moisés. Olvídense de Elías. Él lo está probando. Él lo está probando. Y por cuanto era hijo, dice Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él lo probó. Por eso es que le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Le dio su nombre. No es que Jesús esté por encima del Padre. El nombre del Padre es sobre todo nombre. ¿Qué hace Dios? Le da su nombre. Por eso Él es, el nombre del Padre es Jesús y el nombre del Hijo es Jesús. ¿Cuál Jesús? El Padre, no, el Cristo, el enviado, el que se hizo hombre. Por eso nuestra comunión es con Jesucristo, hombre. Por eso la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos comunión con la cabeza y unos a otros. Y el cuerpo hace lo que la cabeza dice, no lo que los colaboradores dicen. ¿Hay alguien en casa? El Padre encontró en Jesús. Él sabía. Él sabía que Jesús no iba a fallar porque su espíritu venía en él. Y Jesús hacía solamente lo que le agradaba al Padre. Por eso él mismo es, he aquí pongo en Sión, piedra angular, preciosa, probada. Porque fue probado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas están hechas desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que el apóstol les está diciendo a los de Corinto, hermano. Para que se dejen de cosas. Es que yo soy de la cuarta. ¿Qué no ves que aquí en la cuarta de Phoenix Dios tiene su tiempo? Ay, 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 digan conmigo. No, es que aquí en la primera tenemos el mega obispo y el super obispo. Por eso, hermanos, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hermanos, dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia, conforme entiendo que Cristo es el fundamento, yo se los paso. Entiendan, hermanos, que es Cristo en nosotros el fundamento.
Nosotros, los pastores, tenemos que administrar, miren hermanos, aquí lo que dice en el capítulo 3. Capítulo 4, versículo 1 de 1 Corintios dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores no de los dineros, de los misterios de Dios. Fíjese bien, no está hablando de los negocios de Dios. Como dicen ahora los pastores, estamos ocupados en los negocios de Dios. Cuando Jesús estaba ocupado a los 12 años, hermanos, que se bajó del regreso de la carreta donde iban de regreso después de la fiesta de la Pascua y se bajó y se regresó. Y 3 días después lo encontraron José y María en el templo platicando con los sacerdotes y enseñándole a los sacerdotes y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Y Jesús le responde, ¿qué no sabías, madre, mujer, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de la iglesia no son administrativos económicos. Nosotros tenemos que administrar los misterios y para muchos esto es un misterio, hermano. Porque nadie se ha puesto a explicar el misterio de Dios escondido desde los siglos y edades. Porque no nos conviene que la gente crezca y empiece a parecerse a Cristo y empiece a desarrollarse como Cristo. Por eso dice, ténganlos los hombres por servidores de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, somos servidores de la iglesia, no somos administradores de la iglesia. No administramos las vidas de las ovejas. Un pastor lleva a las ovejas a comer. Un pastor alimenta a las ovejas. No vive de las ovejas. Por eso, así que pues ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y yo necesito conocer a Dios y a Cristo, en donde están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A través de un espíritu de revelación que yo necesito estar orando para que ustedes lo reciban. Amén. Entonces, yo necesito que a ustedes les quede claro este versículo, que no es Pablo el que pone el fundamento, es el Espíritu que está en Pablo. El que transmite esta enseñanza. Si Pablo está diciendo que no es nada, entonces, por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No es que yo tenga poder para sobreedificar. No puedo ponerme por encima de Cristo. Si nosotros vamos, hermanos, para entender, váyase a Mateo capítulo 7, para entender el final del Sermón del Monte, para entender lo que es edificar. Dice Jesús, los dos cimientos, o sea, los dos fundamentos. Un cimiento es un fundamento. Dice, lanza todo su sermón y al final dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que oye y hace, el que oye y obedece. No es el que oye y cree. Escucha por amor de Dios. Fe no es creer. ¿Por qué fe no es creer? Porque la creencia tú la produces en tu mente. Y la fe es un fruto del Espíritu.
¿Hay alguien en casa? Por eso, fe es obedecer. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo puedo edificar sobre la roca? No tengo nada más que obedecer lo que la roca manda. Amén. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, dice, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. Tú sabes muy bien qué tanto obedeces la palabra. Tú lo sabes. No te puedes engañar a ti mismo. Tú tienes que saber cómo está tu relación con Jesús. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo no puso a Jesucristo, para que me entiendas, pues. Es Cristo el que puso a Pablo. Entonces, ¿por qué dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito puse el fundamento? Yo como perito arquitecto, no, hermano. Pablo no puso el fundamento. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo lo puso a él. Y ahí en él puso el fundamento. Y en su vida está el fundamento. El fundamento está en cada uno de nosotros si tenemos a Cristo en el corazón. Por eso dice Primera de Pedro 2.6. Vamos a Primera de Pedro 2.6, hermano. Espero que esté anotando las citas, por favor, para que lo ande preguntando. Aleluya. En el capítulo 2 de Pedro, aleluya, mire, cancelo y reprendo toda perturbación. En el nombre de Jesucristo, cancelo todo espíritu inmundo que está perturbando. En el nombre de Jesús lo ato de pies y manos y se va fuera en el nombre de Jesús. Le está hablando a los niños, les está diciendo que él no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Le está hablando a los niños. Bien, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, Pedro empieza a decir qué es lo que tienen que desechar los niños para poder tener un crecimiento sano. Y dice, capítulo 2 al 6, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero tenemos que sacar eso de nuestro corazón, para que entonces el Espíritu pueda producir en nosotros un genuino deseo de Cristo en nosotros. Porque mientras haya pleitos, celos, disensiones, iras, contiendas en mí, voy a estimar a Cristo y voy a venir al culto. Y voy a menospreciar todo eso que está ahí. Voy a querer de Cristo, pero es que me gusta el chisme, pero es que me gusta el baile, pero es que me gusta la cerveza, pero es que me gustan las mentirillas, pero es que me gustan los chismes, ¿sí? Pero estás allí. Estimas, te sientes a gusto allí.
y no lo considera como pecado. Le llevas tantos informes al pastor y no te das cuenta que eres una mitotera. Y no te das cuenta que estás en pecado. Te crees el policía del pastor. Paz de Cristo. Si no desechas eso, no, el Espíritu Santo no va a producir, no te va a poder llevar a su presencia, porque tú tienes que desechar todo eso. Andaba una hermana danzando, estábamos en Mexicali, en un congreso, un rema, le llaman las hermanas antes, y las hermanas estaban danzando y una hermana estaba viendo y decía la hermana, mira qué mal se ven. Ella no estaba de acuerdo con la danza. Y criticando a las hermanas. Bueno, para no decir que a veces criticamos cómo vienen vestidas las hermanas o cómo vienen vestidos los hermanos, ¿verdad? Pero no les damos para que se vistan mejor, pues. Es lo que tienen. Y estaba criticando cómo estaban gozándose ciertas hermanas. De pronto el Señor le habla y le dice, hija, y voltea. Hay puras mujeres atrás de la voz de un varón. Hija, soy yo. ¿Quién? Soy Jesús. Señor, ¿eres tú? Sí. Y le dice, quiero que me dances. Pero tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso. Además, ni sé, le dijo. ¿Quieres que te enseñe? Le dijo. Si eres tú, sí. ¿Qué? Le dijo, mueve un pie. Muy bien, vas muy bien, le dijo. Mueve el otro. Muy bien, más rápido, le digo, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Muy bien, vas muy bien. Cuando menos pensó la hermana, andaba entre todas las hermanas dando vueltas y brincando. Y entonces ella tuvo una visión. Se miró danzando. Y se miró transparente danzando. Pero adentro de su cuerpo había un letrero escrito que decía crítica. Había otro que decía contiendas. Había otro que decía celos. Había otro que decía envidias, orgullo, prepotencia. Señor, todo eso tengo, sí, sácalo, Señor, decía. Sácamelo, Señor, sácamelo. No, le dijo el Señor, yo no puedo. ¿Por qué no? Tú eres el Todopoderoso. No puedo, hija. Yo ya te lo saqué, todo eso, en la cruz del Calvario. Yo te limpié, te dejé perfecta. Eso tú lo metiste allí. Y como tú lo metiste, tú tienes el poder de sacarlo de allí. Y la hermana empezó a echar fuera mientras danzaba. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, hermano, desechando pues toda malicia, ya el Señor no te la va a sacar, tienes que desecharla. Tengo que desecharla yo. Y tú, toda malicia, todo engaño, todas las envidias y toda hipocresía y todas las detracciones. Entonces vas a poder desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces del cielo va a empezar a bajar la palabra viva que va a empezar a formar a Cristo en tu corazón. Amén. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y dice enseguida, el 4, acercándoos a Él piedra viva. Amén.
acercándoos a él piedra viva, la roca, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Por qué? ¿Nosotros piedras vivas? Sí, porque Él, la piedra viva, está aquí adentro. Amén. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Amén. ¿En qué significa creer? El que obedezca todo lo que la roca manda. Para eso Dios metió su Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de verdad, para guiarnos a toda la verdad. Para Él enseñarnos y recordarnos las cosas que pasaron y también avisarnos las cosas que han de venir. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién puso el fundamento? ¿Dios o Pablo? Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se edifica? Obedeciendo la palabra. Así como Jesús obedeció por lo que tuvo que padecer, obedeció. Amén. O sea, no se trata de entrar a la iglesia y te dicen es que todo te va a salir bien. No, hermano. Todo se va a empezar a complicar para que te des cuenta que Dios está contigo. No para que tú hagas las cosas. No para que tú creas que porque tú puedes, sabes y tienes facultad puedes hacer las cosas. No. No. Y no. Y no. Es bien claro, hermano. Con esto vamos a terminar. Creo que ya se me acabó el tiempo. Me faltan 3 minutos. Váyase a Mateo capítulo 16, hermano. Para que se mire dónde están. Parece que las manos se mueven. Aleluya. Capítulo 13, hermanos. Mateo 16, versículo 13 al 18. O hasta el 19. Bueno, esto vamos a culminar. Versículo 13 del capítulo 16. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios estaba poniendo el fundamento en Pedro, en el interior de Pedro. Entonces, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿De quién está hablando?
Fíjense bien lo que está diciendo, hermano. Le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre está hablando en Jesús y le está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Es el Padre que está hablando por la boca de Jesús y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién te va a edificar? ¿Quién es el que te va a hacer crecer? Paz de Cristo, hermano. Mira lo que dice el apóstol. El versículo 9 del capítulo 3 de 1 Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. El que va a labrar aquí adentro para formar a Cristo, para que el fundamento no se quede solo una piedra, sino que se levante y se edifique el templo. Para que Cristo sea formado en nosotros es el Espíritu Santo que Dios puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Pablo se presenta, ni yo soy nada, ni Apolos es nada, es Cristo, es Dios en vosotros. Por eso es que en el versículo después de que les habla de edificar con plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, les dice, si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien del mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces en el 16 les pregunta, ¿o no saben que sois templo del Espíritu Santo? Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Tú le vas a decir qué es lo que te conviene a ti? ¿Tú le vas a decir, Dios, cómo quieres que te haga? Dios, hazme así, Señor, porque, no, hermano, es el Espíritu Santo el que quiere que tú le entregues esas áreas para poder ponerlas nuevas. Esas áreas del viejo hombre, de la carne que aún siguen latentes en nosotros, tenemos que hacerlas morir. ¿Para qué? Tenemos que ir a la cruz. ¿Para qué? Para que Él las haga nuevas. Amén. Para que Él pueda edificar su templo, porque es ahí donde Él quiere ministrar. Somos templo, es aquí donde Él es el sumo sacerdote. Él quiere ministrar en ti. Él quiere usar tu boca. Él quiere usar tus manos. Él quiere usar tus pies. Él no ocupa de ti. Él quiere ocuparte a ti. Por eso la Escritura dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de nosotros. El diablo nunca va a entrar en el templo de Dios. Si yo soy templo de Dios, el diablo no va a entrar en el templo de Dios al menos que yo voluntariamente practique el pecado. Yo pude haber fallado un tiempo, pero me arrepentí. El hijo pródigo falló y se arrepintió y volvió.
Se sometió otra vez al Padre y el Padre lo sentó en su mesa. Por eso Pablo dice, ¿por qué no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Que Él los va a edificar. La caña cascada no quebrará, ni el Pablo Cumea apagará hasta que saque victoria el juicio. Así que gózate delante del Señor. Y permite que Dios te enseñe lo que está aquí adentro, cuál es el móvil por el cual te mueves. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Por la gracia de Dios que me ha sido dada. Y yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Yo no puse el fundamento dentro de mí. Dios lo puso dentro de mí. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Él metió su espíritu dentro de mí. Un grito de júbilo. Los bendigo, hermanos. Los bendigo. Mañana es sábado. Probablemente mañana. No. Iba a hacer uno en vivo mañana. No. Probablemente el lunes no estemos transmitiendo, sino hasta el martes. Pero yo les voy a informar en el nombre de Jesús. Así que si el lunes no aparecemos aquí, apareceremos el martes o el miércoles o el lunes, pero vamos a estar en contacto, hermano. Gracias por sus oraciones. Les amamos, hermanos.